Hola, ¿cómo están nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros seguidores, nuestras seguidoras de nuestro canal de YouTube Voz y Visión? En esta ocasión nos encontramos desde este hermoso lugar en Europa y vamos a presentar un poco las imágenes desde esta ciudad, donde en el día de hoy vamos a hablar acerca de la ley de dolarización en Ecuador. Para todos nuestros amigos, para todas nuestras amigas que nos visitan desde diferentes partes del mundo, en esta tarde y noche desde este lugar excepcional, desde aquí, desde Europa. Vemos que la luna se está ya opacando un poco, con un cielo un poco gris, como gris también es lo que se nos va a venir precisamente en nuestro querido país Ecuador. Ya hemos pasado unos de los mayores problemas en el año 1999, donde muchos ecuatorianos tuvimos que salir de nuestro querido país Ecuador, bello paraíso terrenal, debido a que los bancos se apoderaron de los dineros de los cuenta ahorristas. Y parece que en esta ocasión vamos a volver a lo mismo. Pues muy bien, vamos a estar presentando imágenes y lo que hablan los economistas de lo que se nos puede venir para Ecuador. Mientras la mayoría de los ecuatorianos que estamos fuera de nuestro querido país Ecuador, estamos tratando de enviar remesas para nuestro país. Los grandes empresarios, los banqueros, tratan de sacar los dólares al extranjero, a paraísos fiscales. Pues bien, enseguida estaremos comentando. Con 35 minutos, 7 con 35 minutos. Saludamos entonces a nuestra primera invitada. Se trata de la ministra de Economía, la economista Vilma Salgado, que nos acompaña hoy para hablar de la Ley de Defensa de la Dolarización, un proyecto que llegará en las próximas horas al Congreso de la Asamblea Nacional, donde se busca, como dicen muchos sectores, privatizar el Banco Central y dejar para la banca un instrumento más para que incremente y disponga de los recursos del país, para que incremente sus ganancias y disponga de los recursos que están en el Banco Central. Como está economista, buenos días, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. ¿Qué más podemos decir? Se han encendido varias alertas respecto a este proyecto de ley con el que va a insistir el Gobierno Nacional, toda vez que es uno de los requisitos impuestos por el Fondo Monetario Internacional para continuar con los desembolsos que están pendientes. Hay la posibilidad de que el último desembolso previsto para el mes de abril no se concrete, $400 millones por la falta de aprobación de esta normativa. Pero ¿qué hay más allá de solo el simple desembolso de este requisito? ¿Por qué nos debemos preocupar los ecuatorianos? ¿Cómo está, economista? Buenos días. Bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. En realidad, con esta ley se está creando un ambiente muy parecido al que existió en vísperas de la crisis financiera de 1999, con el agravante de que en esta ocasión, además, como usted ya lo manifestó y muchas organizaciones lo están denunciando, se está pretendiendo privatizar el Banco Central. ¿Y por qué decimos que están privatizando, que pretendiendo privatizar el Banco Central? Porque los ecuatorianos debemos saber que en el Banco Central están obligadas todas las instituciones públicas a depositar sus recursos líquidos, es decir, los recursos públicos de las instituciones, organismos y empresas del sector público no financiero deben mantenerse depositados en el Banco Central del Ecuador. Pero en este proyecto de ley, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es que se prohíbe que el Banco Central otorgue financiamiento al gobierno central, a las entidades públicas, a los gobiernos autónomos descentralizados, pero sí podrá prestar dichos recursos a las instituciones financieras privadas sin ningún límite ni garantía, eliminando las condiciones que deben cumplir en la legislación vigente para acceder a dichos recursos, como es, por ejemplo, el índice de solvencia, la calificación de la cartera de crédito, los aportes de las instituciones financieras al fondo de liquidez, entre otros que están establecidos en el artículo 129 vigente que se deroga. Es decir,
el Banco Central no puede conceder ningún préstamo al gobierno central, ni a gobiernos autónomos, ni a entidades públicas, pero sí dejan abierta la posibilidad de que esos recursos sean prestados en forma ilimitada a las instituciones financieras privadas. Pero además, lo preocupante es que estas instituciones financieras privadas, que tendrían acceso ilimitado a los Banco Central, recursos públicos, no tendrían ninguna obligación de mantener una parte de su liquidez dentro del país. Como tampoco, es decir, fíjese usted, estimada periodista, el sistema financiero privado puede recurrir a los créditos del Banco Central de forma ilimitada, sin condiciones, y puede inmediatamente fugarlos fuera del país, como sucedió ya en la crisis financiera de 1999. Más aún, en este proyecto de ley se le quita a la Junta de Política y Regulación Financiera la facultad de obligar a las instituciones financieras a conservar dentro del país una parte de la liquidez. Es decir, esta es una norma que está vigente actualmente por la costumbre que han tenido las instituciones financieras tradicionalmente de colocar recursos fuera del país en los paraísos fiscales. ¿Qué es lo que se hace entonces? Pues por estas medidas se facilitaría la fuga de capitales, poniendo en riesgo el sistema de dolarización, porque la dolarización se mantiene con dólares. Pero si estos capitales fugan, ¿qué es lo que además ya viene sucediendo en otros países, como es el caso de Argentina, que en el marco de las mismas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional eliminó pues todo tipo de restricción a la salida de capitales, como es lo que se pretende hacer en este proyecto de ley? ¿Y qué es lo que sucedió? El FMI le prestó a Argentina, le desembolsó 45.000 millones, pero fugaron 80 a 100 mil millones de dólares. Por lo cual el pueblo quedó endeudado en 45.000 millones más, pero los recursos están fuera del país en paraísos fiscales. Y ahí la pregunta, economista, muy buenos días, es con la aplicación de esas medidas, ¿a quién benefician? Es decir, si yo atraigo un monto X, ¿no? Vienen estos 4.000 millones que están comprometidos y que mencionaba Licenia en la introducción. Ya llegan esos 4.000. ¿Cuántos miles de millones de dólares se van a ir? ¿Y de quiénes? Es decir, ¿a quién beneficia precisamente esa salida de divisas del Ecuador? Beneficia directamente al sistema financiero privado, pues porque son las instituciones financieras privadas las únicas que tendrían acceso a estos créditos ilimitados. Pero además hay más en esta ley. Esta ley, por ejemplo, establece que ninguna persona o entidad procurará ejercer influencia sobre los miembros del órgano de gobierno o el personal del Banco Central en el ejercicio de sus funciones. Es decir, que ni el presidente de la República, ni el ministro, ni ninguna otra autoridad podrá ejercer influencia sobre las decisiones de este directorio, que será conformada por 5 ciudadanos elegidos por la Asamblea de una terna enviada por el presidente de la República, uno de cuyos requisitos es, fíjense, escuchen bien, tener experiencia de por lo menos 10 años en funciones relevantes en el ámbito monetario o financiero, incluyendo los organismos de regulación, supervisión o control de dichos ámbitos. Una función relevante seguramente será un exgerente, un alto funcionario de un banco privado. Es decir, van a ser 5 individuos con amplia experiencia, 5 exfuncionarios, 5 exempleados de los banqueros, que van a tomar todas las decisiones sobre todo lo que va a manejar el Banco Central, incluido la Reserva Monetaria Internacional, sin que el gobierno pueda tener ninguna incidencia sobre dichas decisiones. Además, esto es contrario a lo que dice actualmente la Constitución, que dice el artículo 303. La formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la función ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central. Es decir, el Banco Central es el órgano ejecutor de las políticas que deben ser formuladas por la función ejecutiva, pero dicha facultad se suprimiría en el proyecto de reforma, dejándose dichas facultades exclusivamente bajo la responsabilidad de este directorio conformado por 5 ex empleados de los bancos. El Estado, los gobiernos autónomos descentralizados, la banca pública y las empresas públicas no podrán acceder a préstamos del Banco Central,
pero los rendimientos que se generen de las inversiones de la cuenta única del Tesoro Nacional, es la cuenta en donde están depositados los recursos de estas entidades, deben mantenerse depositados en dicha cuenta, no serán restituidos a la misma. Es decir, los rendimientos no se restituirán al Estado, con lo cual se expropian al Estado los rendimientos a favor del Banco Central privatizado, pero las pérdidas del Banco Central deberán ser financiadas por el ente rector de las finanzas públicas. Si se privatizan los rendimientos, pero las pérdidas tienen que ser financiadas por el Ministerio de Finanzas, es decir, que en el Ministerio de Finanzas pues restarán recursos para atender la salud, la educación, la seguridad y todas las funciones que tiene que cumplir el Estado, deteriorándose las condiciones de vida de la población. Pero Economista, ¿cómo entender entonces que el gobierno trate de insistir tanto en una ley y que la llame así, de defensa de la dolarización, con todos los antecedentes que usted ha expuesto, sobre todo el tema de que la Junta de la Política y Regulación Financiera se permita a los bancos que repatrien sus capitales a los exportadores que saquen sus recursos, es decir, que fuguen los capitales? ¿Cómo entonces entender que se llame ley de defensa de la dolarización con todo esto que usted ha señalado? Bueno, el gobierno actual se ha especializado en engañar con el nombre que asigna las leyes desde el inicio, ¿no? Le llamó Ley de Fomento de la Producción a una ley para las remisiones de intereses, multas y recargos, para amplias exoneraciones tributarias y para una severa austeridad fiscal. Y sabemos que en ninguna parte del mundo hay crecimiento y fomento de la producción con austeridad fiscal. En este caso le llama Ley para el Fomento de la Producción, Ley para el Fomento de la Defensa de la Dolarización, ¿verdad? Porque saben que la población apoya la dolarización y en consecuencia le llaman para la defensa de la dolarización, pero en realidad es para permitir, para facilitar las fugas de capitales, porque además conocemos los ecuatorianos, como lo ha anunciado en numerosas ocasiones el ministro de Finanzas, en el marco de las negociaciones con el fondo están también, quieren eliminar el impuesto a la salida de divisas, lo cual obviamente facilitaría esas fugas de capitales. Pero hay algo más. Respecto al control de las operaciones del Banco Central, en el proyecto de reforma se suprimen las facultades que actualmente tiene la Superintendencia de Bancos, se limitan las facultades de la Contraloría General del Estado y en su lugar se establece que serían auditores externos designados por el directorio y que podrían ser removidos por el propio directorio, quienes se encargarían de la auditoría de los estados financieros del Banco Central. O sea, se auditan ellos mismos. Exactamente, es decir, miren, con la experiencia que ya tenemos en la crisis financiera del 99, con todas las quiebras bancarias que se registraron, resulta que los auditores privados no vieron nada, no supieron nada. ¿Por qué? Porque había la misma situación, eran contratados por las mismas instituciones financieras. Aquí igual el Banco Central sería auditado por unos auditores que ellos nombrarían y que ellos estarían en facultad de remover. Si los auditores dicen algo que no le conviene, pues serán removidos de sus funciones. Y obviamente se debilita la capacidad de supervisión por parte de la Superintendencia de Bancos, que es otra característica muy similar a lo que se dio en vísperas de la crisis financiera del 99. Este proyecto de ley además busca eliminar a las entidades financieras del sector popular y solidario, cooperativas de los segmentos 2 en adelante, más las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro, al obligarles a cumplir las mismas normas que el resto de entidades del sistema financiero en cuanto a patrimonio técnico y otras, y eliminar la posibilidad de que, leo textualmente, reciban financiamiento para su desarrollo y fortalecimiento concedido por entidades públicas, organizaciones de la economía popular y solidaria, entidades de apoyo, cooperación nacional e internacional y en general ser favorecidos con donaciones y subvenciones. Es decir, el sistema financiero, los bancos privados quieren que desaparezcan las cooperativas que han venido creciendo el último periodo, ya representan alrededor del 25% de los depósitos
¿no? Y que además son las únicas que llegan con sus servicios a los sectores más desprotegidos de la población y que cuya lógica es precisamente incorporar a los sectores más desfavorecidos a donde no han llegado los servicios o han llegado muy marginalmente del sistema bancario privado, pero las quieren eliminar con estas disposiciones que ponen, ¿no? Finalmente se crea una unidad de gestión y regularización para administrar los temas pendientes de la crisis financiera de 1999. Y aquí fíjese en la barbaridad, ¿no? Aquí se dispone que para el pago de sentencias ejecutoriadas en su contra, los recursos provendrán del presupuesto general del Estado, es decir, serán cubiertas por el pueblo ecuatoriano. Las sentencias ejecutoriadas se anticipan, creen que los banqueros que vuelven por el vuelto ahora, ¿no? Y que ya están planteando juicios para recuperar a su juicio los activos que han sido que fueron incautados o que fueron embargados, pues ya se anticipan y dicen seguramente van a ganar. Entonces, para el pago de las sentencias ejecutoriadas, eso sí, pues será cubierto por el pueblo ecuatoriano, por los recursos. Oye, economista, yo tengo ahí un par de inquietudes. A ver, la primera de carácter técnico-jurídico, que no es su materia, pero usted siempre está bien enterada de eso. Y la otra es más política. A ver, ¿cómo es que el candidato banquero, el señor Lasso, ahora quiere mostrarse ante el país y ante los electores como un opositor al gobierno de Moreno? Podría ser uno de los beneficiarios de esta ley. Seguramente su bancada va a votar a favor de esta ley, como ha votado en el 90% de intervenciones en el Pleno de la Asamblea Nacional durante los últimos 3 años y medio. ¿Cómo es que Guillermo Lasso ahora se quiere desentender del acuerdo de gobernabilidad con Lenín Moreno cuando de por medio está esta ley que evidentemente beneficiaría, entre otros tantos, a su banco? Por un lado, esa es la pregunta política. Y la técnica jurídica es, esta ley no va en contra de lo que dice la Constitución con respecto del rol que debe desempeñar en nuestro país como ente regulador el Banco Central del Ecuador. Mire, definitivamente el señor Lasso además se ha pronunciado públicamente a favor de esta ley, por supuesto, una ley que beneficia a los bancos privados directamente. Y por otro lado, esto muestra además lo que todo el pueblo ecuatoriano creo que tenemos muy claro, de que creo, si solo se revisan las votaciones en la Asamblea, definitivamente ha cogobernado, pues es el que ha aprobado todas las leyes que además le han sido favorables. El Banco de Guayaquil es uno de los bancos que fueron beneficiados de la remisión de intereses, multas y recargos en la famosa y irónicamente denominada Ley para el Fomento de la Producción de agosto del 2018. En consecuencia, pues son los beneficiarios y han participado directamente, han cogobernado, eso es clarísimo. La segunda pregunta que usted me hacía era ¿cuál? Que si esta ley no va en contra de lo que dice la Constitución con respecto del rol que debe desempeñar el Banco Central como ente regulador. Esta ley es absolutamente inconstitucional, es plagada de inconstitucionalidades. Desde luego, el Banco Central es el ente ejecutor de las políticas monetaria, financiera y cambiaria. Eso lo dice el artículo 303, ¿no? La formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la función ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central. El Banco Central es el ente ejecutor. Y en consecuencia, en este caso, pues se le suprime estas facultades a la función ejecutiva porque se le asigna simplemente a 5 miembros del directorio estas funciones. Por otro lado, en este proyecto de ley, incluso los excedentes de liquidez, digamos, la liquidez son los recursos que están depositados en la Reserva Monetaria Internacional. Los excedentes que pudieran ocasionarse respecto a para garantizar, digamos, los depósitos del sistema, el privado de los encajes en el Banco Central, más los depósitos de las instituciones financieras públicas, de acuerdo con la actual Constitución vigente, tienen que ser utilizados para avanzar para financiar la economía, necesidades tan grandes que tiene el pueblo ecuatoriano. Pero en este proyecto de ley, como hemos mencionado, pues se prohíbe definitivamente que el Banco Central pueda realizar ningún tipo de operación que beneficie al Ministerio de Finanzas o a las entidades públicas, ¿no? Incluso el Banco Central no comprará valores emitidos por el Estado, por ninguna entidad estatal,
o por cualquier otra entidad pública, artículo 76. Se suprime la posibilidad de que el Banco Central efectúe operaciones de mercado abierto con títulos valores emitidos por el Ministerio de Finanzas. ¿Qué son estos títulos valores? Emite un valor y puede ser colocado a través del Banco Central en el mercado, ¿no? Por ejemplo, en este mismo momento, la banca privada tiene excedentes de liquidez, pero el Estado, el Ministerio de Finanzas, tiene necesidades de liquidez. Entonces podría intervenir mediante estas operaciones, colocar documentos emitidos por el ministerio para utilizar ese excedente de liquidez que tiene el sistema financiero privado. Pero en esta ley pues se prohíbe, ¿no? Tampoco podrá realizar operaciones de... Pues muy bien, ya ven ustedes que por este motivo nosotros quienes hacemos comunicación social a través de nuestro canal de YouTube, Vocivisión, por eso es que estamos en contra del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todo lo que se nos presenta. Pues bien, también por otro lado habíamos dicho que no se puede tener al ratón cuidando el queso, pero vemos que los ecuatorianos en esta ocasión prefirieron que el ratón cuide el queso al dar el voto a Guillermo Lasso. Esto ha sido todo por ahora. Esperamos que a través de nuestro canal de YouTube sigan lo que vamos subiendo y publicando día a día. Nuestra parte ha sido todo. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche, dependiendo del lugar en el que nos vean.